¿Cuál es la lección de esto? ¿Qué esperas tú en la dimensión de tu fe? ¿A un chapulín colorado? ¿O al Cristo de las Escrituras? ¿A uno que te venga a resolver cualquier problema? ¿O a uno que te capacite para enfrentar los problemas de la vida? ¿Qué esperas tú? ¿Cuál es nuestra expectativa como cristianos? ¿Servir a un Dios que simplemente cuando digamos ¡ay!, inmediatamente Él venga corriendo a resolvernos el problema? ¿O estamos esperando a un Dios que nos ha dado instrucciones claras y específicas en su palabra para que, entendiendo el propósito y la voluntad de Él, no importa cuál sea la circunstancia en la vida por la que estemos atravesando, podamos confiar que el Dios nuestro es Dios eterno y para siempre? Y como dice el salmista, Él es el Dios que nos acompañará aún hasta después de la muerte. Si Dios le ha dado lecciones a los discípulos, si Dios le ha dicho a los discípulos cómo es que hay que funcionar ante las circunstancias de la vida, cómo es que tienen que enfrentar la problemática de la vida, es justo que ahora los discípulos, aprendida la lección, comiencen la práctica. Qué vergonzoso, 3 años con Jesús y todavía no habían hecho una oración de autoridad. 3 años con Jesús y todavía no habían aprendido a tomar control de sus problemas. 3 años y medio con Jesús y todavía no habían aprendido a manejar sus crisis. Pastor Ariel Padilla tomó esta mañana una anécdota que yo la conté aquí hace unos años atrás. A lo mejor la semana pasada la volví a contar, pero yo no me acuerdo. Pero fue, y esto fue cierto. Yo me acuerdo hasta los nombres del doctor, de los dos. Uno ya fallecido, el otro no sé si falleció, pero por lo menos yo sé y conozco a los dos. Estos 2 médicos estaban haciendo una guardia en un hospital. Y como era justo, no había pacientes. Y uno le dijo al otro, mira, vamos a hacer algo, vamos a dividirnos la noche. Y tú te acuestas en una camilla y descansas unas horas y yo vigilo y dice, bueno, pues está bien. Pues el médico amigo mío se acostó para dormir 4 horas. Y entonces, desde luego, hacer el turno y luego venir a atender las otras 4 horas mientras el otro médico. Pero este otro médico fue más listo. Y cuando él se acostó en la camilla, él se acostó a dormir en el escritorio. O sea, él iba a dormir las 4 horas de la guardia de sus compañeros a las 4 que le tocaban a él. Aprovechaba para dormir las 8. Entonces, desde luego, cuando se quedó dormido, en algún lugar del área metropolitana hubo un accidente de tránsito. Y trajeron a un hombre que, pues, desgraciadamente, como consecuencia del accidente, pues se había hecho algunas heridas y estaba bañado en sangre. Y desde luego, como estas son cosas que de momento acontecen y el revolú que se forma, pues los que agarraron al hombre y lo traían, ellos no hablaron con nadie, ellos simplemente empujaron la puerta de emergencia y estaba la enfermera, pero ellos no le hablaron a la enfermera, estaba la secretaria, pero no le... Ellos siguieron caminando, preguntando por un doctor y entrando por cada uno de los cubículos hasta que finalmente encontraron al doctor durmiendo sobre el escritorio. Y cuando lo encontraron durmiendo sobre el escritorio, uno de ellos dijo, doctor, doctor. Y cuando él se levantó y vio aquel espectro bañado en sangre, salió corriendo y empezó a gritar, ¡un doctor, que aquí hay una emergencia! ¿Para qué sirve un doctor que no tenga control de la sala de ¿Para qué sirve un cristiano que no tenga control de las circunstancias de la vida? ¿Para qué sirve, hermano? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un creyente que se desespere y caiga en agonía
Ay, Señor. A mí me encanta, mire, esa expresión del apóstol San Pablo, todo lo puedo. Eso no es una expresión cristiana. Esa era una expresión de los estoicos, los filósofos estoicos. Ellos eran los que usaban esa expresión. Pero a Pablo le llamaba la atención los estoicos. ¿Y sabe por qué le llamaba la atención los estoicos? Porque los estoicos, dentro de su filosofía de vida, decían que la meta que ellos tenían propuesta no podía ser impedida por nada. Por lo tanto, ellos entraban en procesos de experiencias agónicas, dolorosas, angustiosas, simplemente para ver si podían llegar a la meta. Es decir, si la meta de ellos era tomarse ese jugo de limón que está ahí, que nadie me lo toque, porque eso es pues si esa era la meta de ellos se imponían entonces un montón de obstáculos dolorosos, pero la satisfacción de ellos era vencer todos esos obstáculos, hasta finalmente llegar al limón. Esa era su meta, eso era lo que ellos querían. Y a Pablo le fascinaba esa filosofía de esta gente, porque hay gente que tiene metas, pero no tiene determinación para sus metas. Hay gente que tiene sueños, pero se convierten en soñadores, porque simplemente los sueños requieren ¿qué? Sacrificio. Los sueños requieren determinación. Y cuando no se hace sacrificio y determinación, simplemente las metas y los sueños se extinguen y se convierten en fantasías. Y a Pablo le fascinaba los estoicos, porque los estoicos decían, voy para un lado, voy para algún lugar, pero se imponían 1000 estorbos antes de llegar al lugar. Y la satisfacción de ellos decía, llegué a pesar de todas las dificultades. Y cuando Pablo vio esa filosofía de los estoicos, a pesar de que no estaba de acuerdo con toda la posición filosófica, sí estaba de acuerdo con esa expresión de todo lo puedo. Y le añadió el elemento de la fe cristiana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es como si ahora tú y yo entendiéramos ese gran secreto. Es como si tú y yo entendiéramos esa gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Yo tengo una meta. En el nombre del Señor la voy a alcanzar, porque el Señor va a estar conmigo. Él me fortalecerá para llegar a esa meta. Yo tengo un sueño y lo voy a alcanzar en el nombre del Señor, porque ese sueño se hará realidad, porque Dios está conmigo. El discurso de Martin Luther King fue discurso hasta hace unos meses atrás. Ahora cambió de discurso a profeta. Profetizó la vida y el cambio de una nación que se resistió por siglos a unas transformaciones, pero él se mantuvo diciendo, yo tengo un sueño, y entregó su vida por ese sueño. De eso es que trata la fe. Esa era la lección que Jesús le quería decir a sus discípulos, le quería enseñar a sus discípulos. Señores, esto no es cuestión de tomar el curso, para ello se requiere el examen, y el examen es simple y es sencillo. Yo no duermo, Dios no duerme, pero a veces hace sentirse como si no estuviera. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer cuando sienta que el Señor no está? ¿Sabe lo que decía Dietrich Bonhoeffer? Actuar como si Él estuviera. Eso es todo. Él está. Pues yo lo tengo. Ay, pero es que yo siento. Mire, olvídese de lo que usted siente. Lo que usted siente no es lo importante. El gran problema de los cristianos es que vivimos más de lo que sentimos que de lo que creemos.